retomar la parte del tema de piel, ¿no? ¿Qué alcanzamos a ver? Mientras carga, a ver quién me ayuda a recordar qué fue el último que vimos en este caso. A ver, como yo veo voluntarios, a ver, entonces, Lady Juliet Bolaño Serna. ¿Qué fue lo último que vimos? Y lo que estaba repasando ahorita, imagino, ¿no? Antes de empezar clase. ¿Qué tema estamos viendo? Nebus. La compañera no sabe, no está, o le ponemos la falta de una vez. Hola, Doc, ¿qué más dices? Estoy buenas noches. Entonces, cuénteme, a ver. Por ahí les suenan los mensajes, por ahí están leyendo también. Bueno, cuénteme. ¿Qué vimos? Nebus, Doc. ¿Qué es Nebus? Lunares. ¿Y de qué están hechos? De melanocitos, Doc. Bueno. ¿Y es benigno o es maligno? Es benigno, Doc. Pues no, hay algunos que pueden ser malignos también, pero pues depende, ahí sería, se puede hacer una biopsia para saber si es maligno o benigno. Bueno, que pueden progresar hacia malignidad lo hacen mucho más fácil los displásicos, ¿no? Y los de tipo que no son displásicos, esos tienen la capacidad de ser pues muy poco agresivos, no pueden progresar hacia malignidad, ¿no? Entonces, listo, gracias. Entonces, miremos esa parte que estábamos trabajando, pero habíamos salido un poco, salimos de lo que era el tema sí, de este tema de benignidad en lesiones pigmentadas. Y nos íbamos a hablar ahora sí, del tema de malignidad. ¿Sí? Cuando yo digo hablemos de malignidad, ¿de quién hablaríamos entonces en lesiones pigmentadas? Melanoma. Melanoma. El melanoma, ¿cierto? Sucede que de las lesiones en piel, de las lesiones el cáncer en piel tiende a ser curable, digámoslo así. Solo el que no cumple esa regla es el melanoma. ¿Sí? El melanoma tiende a ser ya una lesión que puede, y a veces no es tan fácil detectarla en forma temprana como los otros cánceres y puede llevar a la muerte. Y entonces una característica, un evento que pues realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Sí me están escuchando? Sí. Es que aquí está como queriéndose bloquear este aparato, entonces pareciera que de pronto quedó hablando solo.
Yo les envié ayer las diapositivas y en este caso, el video, ¿no? Lo que sí quería comentarles es que en el video, pues estaba un poco complicado porque pues eran 400 megas y ustedes saben que 25, entonces eso, bueno, se demoró bastante en cargar. Sí, entonces en ese sentido, Recording in progress. por eso hay que tener en cuenta esa situación. Bueno, ya empezamos a grabarlo, entonces retomemos la parte que estábamos diciendo de, de que ese tumor es realmente la neoplasia. Dice que es una neoplasia frecuente. Bueno, digámoslo, sí tiene su frecuencia y a la vez la más agresiva. Por eso les decía, a pesar de que las otras, el carcinoma escamoso, el carcinoma vasocelular, que ya los mencionaremos, son más frecuentes, de alguna manera son tumores que tienen la característica que son, o sea, que son, sí, son cáncer, pero su diagnóstico temprano los vuelve curables. El melanoma, desafortunadamente, a pesar de todo lo que se ha estudiado, muchas veces lo encontramos en etapas que aparentemente pudiesen ser, o sea, tempranas, pero en el fondo se convierten en lesiones avanzadas y verdaderamente malignas, ¿no? Entonces, que ya, o sea, malignas en el sentido de que ya pueden estar haciendo metástasis. Ahorita mencionamos un poco de eso, algunas cositas ya hemos complementado de ello. Entonces, miren que antes era considerada como premortal, o sea, por lo rápido que hacía metástasis, ¿sí? Y metástasis al sistema nervioso por su origen embriológico muy similar, o sea, neuroectodermo, entonces iba a buscar células de ese origen y el cerebro tiene muchas áreas en ese sentido, ¿sí? Esta afirmación que dice se desarrolla en la piel, dice la mayor parte en piel. Listo, eso sí, ya lo podemos, aquí lo confirma, sí, la mayor parte en piel. Pero puede darse en otros sitios del cuerpo sin ser verdaderamente directamente la piel que todos conocemos, la piel expuesta. Por ejemplo, se puede dar en las mucosas, en la región genital. Miren que en los ojos hemos visto melanomas, en el esófago, en varios sitios donde a veces sería como complicado detectarlo, de pronto a nivel anal o a nivel esofágico o a nivel de meninges, no es tan fácil. En ojos, de pronto sí se lo puede ver un poco, pues allí sería visible en los pacientes, serían detectados por las personas que conviven con ellos, las lesiones pigmentadas, que serían en este caso las que corresponden a los melanomas, ¿no? Aquí hablamos algunos sitios en los varones en la parte superior de la espalda, en mujeres, la espalda, igual también a nivel de piernas. Pero hay que ver algo que les decía, hay sitios que son de alguna manera también, los que no los podemos descartar porque rápidamente esos tumores suelen crecer y progresar y a veces se menosprecia. Por ejemplo, en el lecho ungueal, ¿sí? Es una característica que últimamente se ha detectado y cada vez que se puede visualizar o se puede evaluar un paciente, tenemos en cuenta este tipo de característica, ¿no? Que podamos detectar en forma temprana y las ubicaciones en palmas, en plantas, en lecho ungueal. Algunos afirman que casi siempre las manchas que ven debajo de las uñas, ¿sí? Han visto, algunos estudios han mostrado que con muy frecuencia, o sea, muy alta frecuencia, una frecuencia ya considerable, han correspondido a melanomas, ¿no? Entonces, si un paciente presenta una lesión en lecho ungueal, lo mejor es biopsiarla y
ser muy cuidadoso porque esas lesiones suelen tener esa característica. ¿Sí? Factores que pueden predisponerlo, bueno, como siempre, eso tendría algo que ver. La presencia de lesiones benignas como los neos, situaciones hereditarias, exposición a sustancias carcinógenas, serían como algunos de los elementos que podríamos decir estarían como asociados. Recuerden que no es todo frente a los factores, no es totalmente, o sea, no es un estudio completo, siempre se van investigando más y pues ojalá los investiguemos tanto que logremos encontrar los mayores o los más representativos. Desde el punto de vista molecular, aquí hay algunos aspectos que menciona de algunos genes, ¿no? Miren, este gen CMM1, que nos dice de qué cromosoma sería uno de ellos. Otro que se ve afectado, el gen de supresión de crecimiento tumoral, bueno, este sí está asociado con otros tipos de cánceres, y en este pues también se lo ha visto, ¿sí? El P16, aquí nos dice en qué cromosoma se encuentra. Bueno, y aquí un análisis genético de las familias, aunque esta supresión del P16 no es solamente para melanoma, también lo vemos en otro tipo de lesiones tumorales, ¿sí? O que facilitan, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de pacientes que tienen cáncer de cervix, también pues lógicamente son células de aspecto escamoso, se ha visto también involucrado eso, como para mencionarles otro tumor u otro cáncer que también involucra la P16, ¿sí? Entonces, esta P16 la incluyen ahí, pero no se olviden que tiene otras relaciones, ¿no? Miren que en esta imagen el autor está tratando de demostrar el aspecto, ¿no? De cómo se puede empezar a dar esta situación. Primero que todo, dice una hiperplasia melanocítica lentiginosa. ¿A qué se refería cuando decíamos lentiginosa? Yo lo mencioné. Hiperplasia melanocítica lentiginosa. De progresión lenta. Cuando no hay, no, es cuando no había todavía melanocitos. Lenta, ¿no? Es que hay... No, que no lo escuchamos. No se lo oye, Doc. ¿Me escuchan mejor? No se oye. Ya. No. ¿Ya me oyeron? Bueno, Ya. Listo. Ya. Entonces los lentiginosos... Doc, ¿que tenía crecimiento lineal? No, Más es que no había, por ahí. no habían todavía, no era que todavía no estaban presentes los melanocitos como tal, o sea, sí estaba la hiperpigmentación, pero no se los, no había una proliferación como tal de los mismos. La hipersecreción no era. Proliferación melanocítica sobre la epidermis. Un patrón lineal. ¿Sí? O sea, que se va aumentando, incrementando el número de melanocitos en esta zona, ¿no? Entonces, era uno de los aspectos que lo estábamos comentando. Empiezan a crecer, empiezan a aumentarse el número de melanocitos. Que en este momento no podemos decir que sea cáncer, es hiperplasia. Hiperplasia es benigno, adaptación. ¿Sí? Que luego hay transformación. Miren que el autor, y si ustedes ponen atención a la imagen, como se está planteada aquí, miren que él está mostrando estas células aquí. Uno dice, no, pues se parecen un poco a las otras células, pero se sabe que estas son de tipo ya neuroectodérmicas. Aquí les muestran como ciertas formas dendríticas, haciendo relación que tienen esas características
se están mostrando en el sentido de que se parecen de alguna forma sin cambios sustanciales a nivel del núcleo, ¿no? Sino con algunos cambios del pigmento que contienen. Pero ya se van volviendo más numerosos y alrededor o a lo largo, mejor, para hacer relación a la parte lineal que dice de su progresión, su crecimiento. Ya aquí miren que lo va mostrando un poco más, ya muestra algunas diferencias, melanocitos, células névicas, dice células névicas, B, de la unión dermoepidérmica, miren aquí, ¿sí? Y miren que a medida que va avanzando, ya dice nebus compuesto lentiginoso, ¿sí? Entonces dice, no, pero es que ya es compuesto porque dice, hay células en epidermis y hay células en dermis. Y dice ahí displasia. La displasia está tratando de demostrar con estas células más hipercromáticas. No es algo muy abundante, pero por lo tanto sigue llamándose nebus, pero ya con esa displasia, con ese comportamiento ya lo estamos bautizando como nebus displásico. Situación que nos dice esto, lo más probable es que esté progresando hacia melanoma. Y ya en la D, ¿sí? Ya es el melanoma, ¿sí? Y nos dice que el crecimiento del melanoma se da en un crecimiento, sí, como lo mencioné aquí, en un crecimiento radial, ¿sí? Aquí viene, nos hace la aclaración de que las células oscuras son las células, ¿sí?, del melanoma, células tumorales ya, ¿sí? Y miren que están creciendo de forma, o la extensión como lineal, como lentiginosa, ¿no? Pero con el tiempo, el crecimiento lineal, podemos decir una especie de mancha que se está esparciendo en la superficie, esa mancha va a empezar a ser un crecimiento vertical, ¿sí? Pues dice, fase de crecimiento vertical. Uno radial, esparciéndose en la superficie, y después uno profundizándose. Esta fase de crecimiento vertical, una de las fases de mayor riesgo, en el sentido de que fácilmente van a llegar a las estructuras vasculares, ya sean linfáticos, ya sean vasos sanguíneos, y van a empezar a hacer la diseminación y, pues, lógicamente, la situación de los metástasis, ¿sí? Entonces, hay una fase de extensión superficial y hay una fase vertical, que es la que se profundiza. No todos los melanomas es igual esta fase superficial, ¿sí? Puede que no sea muy amplio y enseguida hagan una extensión vertical, ¿sí? Crecimiento vertical. Y ahí en ese momento, pues, la metástasis sería algo fácil de que se dé. El comentario va porque cuando ustedes se les presenten en esta situación, les tengamos en cuenta que es mejor buscar la siguiente opción, ¿no? Que, pues, que tratemos con estos pacientes de si ya vemos que existe esa posibilidad o esas características que ahorita también vamos a hablar de la ABC, del melanoma, ¿sí? No hay que solo esperar que sea una mancha gigante o una mancha nodular prominente, una pápula, ¿sí? O un nódulo. No necesariamente tiene que ser así. Puede ser una mácula no muy grande y ya puede estar en crecimiento vertical, donde hace la mayor fase de metástasis, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante irle conociendo todas las características y que eso nos ayuda a identificarla en forma temprana. Miren cómo en este crecimiento las células tumorales ya verdaderamente
¿sí? Anormales. Y lo que se podría decir, estas células, cuando uno las ve al microscopio, realmente, y están bien desarrolladas, el término no va a ser un poquito para lo que es, ¿sí? O sea, es un término que algunos autores lo han utilizado y compañeros también decían son células monstruosas y realmente sí, tiene un aspecto bastante, digamos, distorsionado a como son las células névicas por acá o las células melanocíticas, ¿sí? Ya cambian totalmente cuando ya han logrado llegar a esas etapas de malignidad definidas, definitivas, ¿sí? Ya les voy a mostrar imágenes de eso, ¿no? Pero para irlo teniendo en cuenta. Entonces, este es el gran problema, no solamente con el melanoma, sino con todos los cánceres. Y desafortunadamente, piel, a pesar que todo lo que he dicho, a pesar que se puede diagnosticar tempranamente otro tipo de cánceres, a veces el melanoma, a pesar de poder sospechar, muchas veces hay gente que lo puede confundir con un lunar. Y ahí es donde también puede radicar el que no hayan consultado. Piensan que es un lunar y así se queda ese pensamiento, ¿no? Miren que hay un elemento, pues no definitivo, pero pues te podría ayudar desde el punto de vista clínico, ¿sí? Porque de pronto también a veces uno dice, hablar y decir, aquí es el prurito, puede ser una manifestación. A veces uno se los comenta a la gente y no, prurito, me rascó de ser lunar, ahora sí se está viendo cáncer y bueno, no es necesariamente que se vuelva cáncer, ¿sí? Sí toca ponerle cuidado, vigilarlo, analizarlo, ¿sí? Clínicamente, miren, de acuerdo como lo mencioné aquí, lo más importante sería el cambio de la coloración, uno de los cambios importantes, pero ya ahorita los mencionamos los otros signos que son de alerta y aquí los menciona, salen un poco también de la coloración. La coloración es importante tenerla clara, listo. Ojalá el lunar o la lesión que estén vigilando, si cambia o no cambia de color, es una lesión que necesitamos que ustedes, al visualizarla, ¿sí? Logren tener en cuenta que ella, o sea, tratar de ver cómo era antes de que de pronto yo le empiece a ver la sintomatología, ¿sí? Y si el paciente dice, bueno, es que esta lesioncita era más grande, era más oscura o no era tan oscura, pues en ocasiones nos tocaría recurrir a de pronto alguna imagen, alguna fotografía que puede haber tenido el paciente de ese sitio. Por ejemplo, dice, no, era en la cara y le empezó a hacerse más grande. Podemos decirle, tiene una foto de cómo era antes, podría ser un buen indicio, ¿no? Si es posible. Si no es posible, por lo menos hacerle un registro fotográfico de la lesión midiéndola. Acuérdense que midiéndola es colocándole una regla alrededor de la lesión, ¿sí? Entonces, ¿y a cuánto mide la lesión? Esto. Entonces, los signos del melanoma, ¿sí? Que se consideran como de alerta son, primero, pues, el crecimiento del lunar, haciendo relación al crecimiento que se vuelva más grande, ¿sí? Prurito dolor en un lunar preexistente. Este punto, pues, ya lo comentamos, hasta dolor superior. Aparición de una nueva lesión en el adulto. Muchas veces nosotros decimos, tengo un lunar y ese lo he tenido siempre. Porque ya empieza a salir de otro sitio y sea lunar, no es tan, o sea, no es o sea, ya es para irlo pensando como en una situación sospechosa. La irregularidad de los bordes, ¿sí?
melanomas tienden a tener esos bordes, ya no son tan definidos como en los nevus, ¿sí? El nevus puede ser una forma ovalada, pues bueno, como veces otros tienen otra formita, pero casi siempre se puede decir, son bien definidos y siempre los recordamos del mismo tamaño. También recordar que cuando una persona crece, ¿sí? Me refiero, era niño y tenía el lunar y después se volvió adulto, pues normalmente también hay algo de crecimiento proporcional al mismo crecimiento de la piel, a la extensión de la misma. Pero cuando ya ha llegado su fase en la que ya dejamos de crecer y vemos que el lunarcito sigue creciendo, ahí sí nos toca ponerle mucha atención qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay que volver a la irregularidad y variaciones en el color. Ahorita les muestro unas imágenes de esas características en esto que lo denominan el ABCD. ABCD. Entonces nos dice que estas características clínicas, ¿no? Entonces, en el que no tiene ese comportamiento, ¿sí? ¿Y cuál es el comportamiento que le vemos hacia la malignidad? Entonces, el melanoma se vuelve asimétrico. Entonces, a ver, ¿quién me traduce esto? Cuando la mitad de las masas no concorda con la otra mitad. Exacto. La Ish. mitad. Si usted hace una línea, puede tratar de ver si esto le hago una línea y mira a ver si se parece el uno al otro. Pues no, este otro que es el normal, usted hace una línea aquí que se parece como si fuera un espejo. Sí, entonces se parecen. Y estos que son lo normal, miren que a pesar de todo eso, más o menos casi llega a ser semejante. En cambio este, no. Por un lado, asimétrico. ¿Ya? Ese concepto, interesante, importante, y lo conociendo. Pues, ¿qué les decía? Conocer la forma, el color, el tamaño. En una foto le dan todos esos elementos, ¿sí? Lo único que no le da es la consistencia. Entonces, listo. ¿Cómo son los bordes? ¿Sí? ¿Qué dice? Que cuando el borde de las líneas de la masa son tajeados a irregulares. Sí, son irregulares, ¿no? Pues, todo así. Miren esta línea acá. Miren aquí. Sube, baja, da una. O sea, va en diferentes direcciones. Esto no es característico de una lesión benigna. Entonces, ya esto nos dice. ¿Por qué? Porque está creciendo, se está metiendo por otros lados y como el crecimiento no es homogéneo, entonces hay momentos, hay unas que crecen más. Recuerden que las células tumorales tienen múltiples poblaciones, entonces están creciendo así, ¿no? El color. Cuando otra vez, bueno, se ve a través de la lesión varios tipos de color. ¿Sí? Hay algunos lunares que tienen, pues sí, tienen color variado, sobre todo cuando son lesiones un poco grandes, ¿no? Pero si uno ya las ha ido conociendo, las ha ido mirando, pues bueno, saber que esas lesiones son importantes o para tenerlas de relación, ¿no? Entonces, cuánto mide, cuánto, listo. Entonces, esto se encarga nada más de analizar cómo ha cambiado ese color. Cada persona puede ser que lo recuerde, pero insisto, el tener una foto de esa zona nos podría dar mayor claridad si el color ha variado. ¿Sí? Y el diámetro. No se le oye, Doc. No, perdón, estaba bostezando. Bueno, dice que en el diámetro, sí, miren que si ahí lo están planteando,
como si fuera el borrador de un lápiz, ¿no? Miren, no es una lesión que uno pueda, pues dice, no, es ovalada, toma una forma geométrica, miren cómo lo están planteando, ¿sí? El diámetro es largo, sí, como si fuera un borrador de un lápiz así. O sea, no es una imagen que si yo quiero tratar de hacer algo, yo digo, voy a tratar de aplicarles estos conceptos que son de melanoma, porque en últimas todos estos son melanomas. Ahora me dice, apliquémosle eso a este melanoma de aquí, apliquémosle todos estos conceptos. Entonces, a ver, ¿hay asimetría? Sí. ¿Los bordes son irregulares? También. ¿El color está variado? Está más oscuro aquí, está más claro acá, sí, está variado el color. El diámetro también, miren que el diámetro no es, sí, no es algo redondo, es algo... Ahora entonces hagámoslo con este. ¿Es asimétrico? Sí. Los bordes, pues, es un ejemplo de ello. El color, aunque parecía que todo está muy negro, pero parece que aquí hay otros cambios de color hacia por acá afuera. ¿Sí? El diámetro, igual, no es una figura como más ovalada y nada del estilo, sino y lo mismo esta y lo mismo esta. Entonces miren que todos esos nos están dando esa característica. A veces existe y es algo que uno tiene que tratar de manejarlo. Es que dicen, no, es que ese luna se le volvió cáncer, se le volvió tumor, ¿sí? Y solamente es un neus que tiene de pronto crecimiento intraepidérmico, o sea, intradérmico también, ¿sí? Lo tiene en dos sitios el tumor. Y entonces genera volumen. Se lo puede ver voluminoso y no necesariamente podemos pensar que sea una lesión maligna. Que hay algunos... Dígame. Y normalmente el melanoma debe tener todas estas características, o con cuáles de ellas uno podría dar un diagnóstico seguro de que sí es melanoma. ¿Cuál de ellas son más dicientes de eso? Lo que podemos decir es que mientras más características de esta tenga, más seguros estamos de que la impresión diagnóstica es hacia melanoma. En últimas, el momento en el cual nosotros ya definimos que es el melanoma es cuando hacemos el estudio histológico. Pero si usted dice, no, esa lesión ya está asimétrica, ya empezamos a volver a tener sospecha de que puede ser melanoma. Y si le empezamos a agregar esto, pues la sospecha es mayor, hasta que usted dice, no, con todos ya, todos los cumple. Uy, cuando dice, ya lo está cumpliendo todos, lo más probable es que sea el melanoma ya confirmado, casi sin ni mucha necesidad histológica. Pero en el fondo sí necesitamos conceptos histológicos para saber qué tan profundo está. Ahorita vamos a mirar que Clark y Breslow hicieron unos cambios, por decir, en la apreciación de los melanomas, con el objetivo de ver qué tanta invasión había y con ello tratar de hacer se puede decir casi como la estadificación, ¿sí? Aunque es hasta un cierto punto muy histológico, y el pronóstico para estos pacientes. ¿Se acuerdan que graduación y estadificación están hablando de ese fenómeno? Pero mientras más caracteres yo le vea, creo que usted ya debe de tener muchísimo mayor cuidado con ese paciente en la posibilidad de desarrollar este tipo de lesión. Entonces, ¿se acuerdan que también qué sitios del cuerpo, qué características empezamos a ver, sí, frente a esta situación? ¿Sí? A veces en melanoma, pues yo hablaba con una persona que maneja la parte clínica, ¿sí? La enfermera que maneja la enfermera oncóloga que maneja la parte clínica de Bristol, el laboratorio, sí, perdón la publicidad, pero pues en ellos he visto que lo hacen, por eso lo comento.
y nos hablan y nos han hecho capacitaciones, incluso pues cuando nos hagan alguna capacitación, les vuelvo a invitar, pero ellos nos están mostrando cómo se han hecho ya, se empezaron a hacer tratamientos de melanoma, ¿sí? Han avanzado en ello. Lástima que los tratamientos están utilizando medicamentos de características inmunológicas y en estos medicamentos los costos de estos son bastante altos. Pero bueno, saliéndonos un poco de los costos, pero también se ha visto el efecto que ha sido bastante benéfico. Muchas personas cuando ya les encontraban el melanoma casi lo definían como que ya se va a morir, ¿sí? Habían pacientes que hicimos algunas cirugías en el San Pedro que tenían melanoma en la cavidad oral, en la parte posterior, pero fue una situación bastante complicada porque se resecó gran parte, no solamente de la cavidad oral, sino de la cara, para eliminarle el melanoma. Y yo creo que les había comentado cuando hablamos del tema de la congelación. A mí estaba mandándome muestras a decirme, vean, le mandamos esto, confírmenos si hay o no células tumorales. Y le mandamos otro poco y le mandamos varias veces, le mandaron hasta que ya les pude decir, ya no veo células tumorales allí. Pero no sé ni hasta dónde habían llegado resecando el tumor. ¿Sí? En ocasiones, a veces el tumor, a veces el tratamiento suele ser tan agresivo que personalmente yo decía, no facilita, no mejora la calidad de la vida del paciente. Me explico. En una ocasión tenemos un paciente que tenía un melanoma en miembros inferiores, creo que en la planta del pie, lógicamente. ¿Sí? ¿Y qué le hicieron de tratamiento a este paciente? Le cortaron, le desarticularon la pierna desde pierna y muslo, ya desde casi la cadera se la quitaron, toda la pierna. Porque pues la lesión había extendido y ya tenía ganglios ganglios a nivel popliteo. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza esto, ese tumor ha crecido tanto y se ha extendido que ya la lesión a nivel popliteo, ¿sí? Era una lesión como de casi 4 centímetros de diámetro, era grande. ¿Sí? Por decirlo, casi como una bolita de ping-pong, más o menos. Y si es una lesión de estas, y si un cáncer como estos puede evolucionar y puede crecer y hacer metástasis tan rápido al cerebro, las posibilidades de que esté en cerebro son bastante altas, ¿o no? Si él, a veces siendo pequeñito y ya está en cerebro, ahora teniendo esas dimensiones. Y ya era un sitio de extensión, o sea que la capacidad de extensión. Entonces, lo que yo pensaba y personalmente lo decía, digo, este paciente tiene un melanoma, un cáncer tan agresivo, ¿sí? Que lo más probable es que ya haya hecho metástasis cerebral. A pesar de que pues uno mira allí y dice, no, pues solamente está hasta los ganglios popliteos, pues no solamente hasta ahí, yo lo más probable es que ya los tenga a nivel cerebral. Entonces le decimos, y le quitamos todo el miembro inferior. Lo que yo pensaba, pues nunca lo pude confirmar porque no era tan sencillo, es decir, este pobre paciente ya quedó mutilado, ya quedó sin una pierna, ¿sí? Y hasta que se recupere y se rehabilite de eso, el cáncer ya lo mata. Entonces uno dice, no, pues mejor lo hubiera dejado con la pierna, que esté como más tranquilo, que tenga mejor calidad de vida durante pues sus últimos meses que ojalá hubiera tenido, ¿sí?
pero no, a veces, por eso les digo, es una opinión personal, pero considero que se debería de reevaluar en el sentido, dejarlo mutilado, dejarlo que disminuya su calidad de vida y pensar que la recuperación, cuando la logre, si es que la logra, va a tardar más tiempo que el tiempo en el que él va a morir. Entonces yo creo que ahí sí debemos de hacer un análisis un poquito más exhaustivo, más humano, dejar un poquito la parte tan científica y volver a analizar que estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, sí considerarlo, qué medidas vamos a tomar con estos pacientes, ¿sí? Porque realmente es bastante penoso ver este tipo de situaciones en ellos. Miren esta imagen ya es histológica, cómo se vería. Bueno, esta es la parte clínica, miren su irregularidad, parece como si lo hubieran quemado, ¿no? Miren cómo las células crecen, de alguna forma tienen un aspecto que podría simular unas células névicas. Sí, miren estos nidos. Sí, mírenlos aquí, parecen nidos, células névicas, pero ya son células, nidos de células neoplásicas, células cancerosas. Cuando hacemos un análisis más profundo de esas células, alcanzamos a ver que ya las células son más grandes, algunas con nucleolos, irregularidades, lo que uno ya empieza a mirar en ellas, ¿sí? Y si les hacemos algunas pruebas, ¿se acuerdan qué pruebas de inmunohistoquímica me ayudarían como para reconocer que son melanocitos? ¿Qué pruebas les dije? Sí nos dijo. Sí les dije. No, no dice. Yo estoy leyendo y no. Sí les dije. Mm, Se los dije cuando hablaba de vitiligo. Mal orijazo. No, mentira. Doc, esa de inmunohistoquímica S100 y HMB45, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Nos ayudan a Uy, reconocerlas cuando nosotros, de pronto hay algunos melanomas que son amelánicos. La célula es tumoral, la célula es cáncer, pero no está produciendo pigmento, pero produce alteraciones y ya cuando la miramos, la podemos ver y decir, no, pero eso no parece cáncer porque no está pigmentada. No esperamos siempre que todos los lunares, que todas las lesiones malignas, melanomas tengan pigmento, ¿no? Entonces, una característica importante también, comentándola allí. Bueno, entonces, ese es uno de los aspectos interesantes. Y la última lesión desde el punto de vista de las pigmentadas, la lesión más severa como es el melanoma. Hablemos un poquito de los tumores de células epiteliales. Doc, una duda. Dígame. Mm, las personas que tienen síndrome de Addison, pues ellas siempre se van a hiperpigmentar porque como tal se estimulan los melanocitos. Ellos pueden, digamos, también a partir del Addison desarrollar un melanoma. Pues es que en ellas se está ayudando a dar mayor pigmentación, pero no directamente están estimulando la proliferación, ¿no? Están como ayudándoles a que pigmenten más, pero no a multiplicarse. Ah, ok, Doc, gracias. Por ese lado, no es como tan correlacionado, ¿no? Pero sí, bueno, me parece bien la pregunta, porque hay algunas lesiones. Por ejemplo, ya veremos, hay algunas lesiones que se ven en personas de edad avanzada. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es? A ver, creo que se me fue la parte del nombre, creo que es dermatosis, ¿sí? Actínica y la seborreica. Pero hay algunas de estas dermatosis que se generan en ellos y que son pigmentadas.
pero no pigmentadas en relación a que tengan elementos o muchos melanocitos, pero se las ve oscuras. Y muchas veces las confunden como si estuviera transformándose en melanoma. ¿Sí? Hay algunos tumores, como lo veremos ahora, que también pueden desarrollar pigmentación. ¿Sí? Por eso es que en algún momento les decía, el estudio de la piel es un estudio bastante exhaustivo, porque los diagnósticos diferenciales empiezan a volverse como muy frecuente, como que el límite entre ellos no es tan fácil, y eso hace que el análisis de estos pues se vuelva bastante complejo, ¿no? Veamos algunos de los tumores epiteliales, ¿no? La queratosis seborreica y la acantosis nírica, ¿sí? Ya habíamos hablado un poco de esas lesiones, ¿sí? Miren que este es el que yo le estaba recordando, lo que no me recordaba que lo tenía tan enseguida. Queratosis seborreica, que puede llegar a ser pigmentada. Miren cómo se ve. Podía pensar fácilmente que podría ser un melanoma. Clínicamente la tendría como esa opción, ¿sí? Pues por eso es que tenemos que ser cuidadosos en verlo y probablemente si tenemos muchas dudas y estamos en un sitio que no es tan complicado, de pronto hacer una resección de esto, ¿no? Podría ser una buena opción. Y cuando usted sospeche que el paciente tiene una lesión que empieza a cumplir todos los criterios de melanoma, ¿sí? O incluso en tumores, usted dice, no, que este tiene cara de ser un tumor maligno. Una de las cosas que se suele hacer es, hagámosle una biopsia de tipo excisional. Pero como su impresión diagnóstica es que es maligno, ¿qué toca? Toca hacerle inmediatamente unos bordes más o menos amplios. ¿Sí? Si ya las características histoloclínicas se confirman con el hallazgo histológico y le dicen, sí, si era un cáncer, dicen, pero los bordes estaban comprometidos, le tocó tomar bordes más amplios. Entonces, en esos casos, de pronto usted puede decir, puedo tomar un borde más amplio o recurrir al diagnóstico o el apoyo de la congelación. Dice, no, yo no quiero quitar mucho, pero sí quiero tener unos márgenes importantes. Puedo utilizar la congelación como un apoyo para hacer una resección. Dice, yo creo que esto es maligno. Entonces, voy a hacer una resección de esto. Si usted puede decir, no, yo puedo hacer la resección de una forma, por decir, si yo digo, la voy a hacer con esto, entonces usted dice, no, quiero resecarla, entonces la voy a hacer de esta forma, entonces lo voy a resecar así. Usted dice que la va a resecar como estoy dibujando aquí, ahorita les hago más visible allí. Dice, es que yo no quiero que se vea mucho en el paciente, ¿sí? Lo voy a pintar de color amarillo para que contraste. A ver, listo, ahí quedó como visible. Probablemente un día no, yo reseco allí y listo. ¿Sí? Pero si su sospecha es que esto puede ser un melanoma, de pronto usted puede decir, no, yo voy a recortar un poquito más amplio. Mi sospecha clínica es que es algo más agresivo. Entonces en ese momento dice, no, pues, voy a hacerlo así. ¿Sí? Por eso es que tiene que tener algunos criterios clínicos ya claros, ¿no? Para no tener problemas en su valoración. ¿Listo? Aquí la queratosis seborreica, a pesar de que no es una lesión neoplásica, es una lesión en la que se da, pues, una mayor producción de queratina, queratosis, no hay inflamación, pero hay un estímulo para que se produzca mayor cantidad de queratina. Incluso
tiende a formar lesiones quísticas, miren, quistes con queratina, que pueden generar cierto volumen. Entonces esto puede verse en zonas un poco levantadas. Y la queratina, que ustedes ya conocen, que si se coloca, se ve blanquecina y la vemos aumentada allí. Listo, entonces eso es la queratosis seborreica. Y si ella se pigmenta, pues a ver que existe una lesión pigmentada. Se ha visto que alguna de estas queratosis seborreica también puede darse como queratosis actínica. ¿Qué quiere decir actínico? ¿Cómo? El término actínico. ¿Qué quiere decir? Por el sol. Por el sol, exactamente, Por el solar. derivado del sol. ¿Sí? Derivado del sol, o sea, la causa, el sol, ¿sí? Y como en algún momento, creo que también les había dicho, uno de los agentes, o sea, los dos agentes que más llevan pacientes a los dermatólogos son dos elementos, dos situaciones que producen más enfermedades en piel. El sol y los cosméticos, ¿sí? Son del grupo más importante que produce enfermedades que afectan piel, ¿sí? En este caso, el sol, todo lo que lo asocian directamente con el sol le colocan el apellido actínico. La queratosis, en este caso, seborreica, no, sino más de tipo actínica, en donde también se afecta la producción de queratina. Pero miren que la proliferación de las capas de la piel bien se vuelven un poquito más amplias. Acuerden que ya hay una hiperplasia en esta zona. Normalmente existe lo que se podría decir la unión de la parte de la epidermis con la dermis formando las papilas, ¿sí? Pero en estos casos empieza a volverse más prominentes, más largas. Y en el caso de la seborreica, miren que aquí hay hasta quistes. Esto que ven aquí, como que tuviera algo enrollado que parece como una cebolla. Esto es los quistes con queratina. Es una apreciación interesante de cómo encontraron esto. El otro término de la acantosis nigricans, que algo hablamos con compañero en una de las clases anteriores que nos preguntaba, que de pronto ahora también algo mencionó, ¿sí? Recuerden que en estos casos, decíamos, se ven algunos síndromes paraneoplásicos en donde se da un engrosamiento de la epidermis, ¿sí? Pero se estimula la producción de una cantidad de pigmentos sin ser una situación que diga, no, se va a volver, era blanco y se volvió de color negro, la piel bastante oscuro, ¿sí? Afroamericano no, el cambio no va a ser así, no, ¿sí? Se va a volver sí, un poco más, el tono más oscuro por el estímulo que les decía, ¿sí? Que se puede ver algunas lesiones tumorales de aspecto de ubicación visceral más que todo. Pueden hacer ese síndrome y fuera pues de conocerlo, pues, lo importante es tratar de ubicar dónde está el inconveniente para eliminar esa situación tumoral en sus casos. El pólipo fibroepitelial. Este pólipo fibroepitelial, yo creo que muchos lo han visto, ¿sí? Me imagino que ninguno de ustedes lo tendrá porque se ve ya en mayor edad, ¿sí? Y consiste en lo que, a ver, el término que mucha gente lo denomina, ¿sí? Creo que eso los puede ubicar mejor porque la gente los llama así como los lunares de carne. Sí, es el término como común que lo denomina la gente. Que son una especie de proyecciones sobre la piel. Usted dice,
Esta es la piel, esta es la piel, y aparece una proyección, sobresale aquí. ¿Sí? Entonces dice, ah, sí, yo le vi a mi papá, yo le vi a mi abuelo, tenía esto en el cuello, tenía... Sí, se suelen ver y no son lesiones tumorales en el sentido de que esto se vaya a convertir en cáncer, porque cuando usted la mira, dice, ah, después está recubierto como por piel y se lo siente como si de aspecto blando, ¿no? Como si fuera realmente solo la piel que en el fondo crece, la piel proyecta hacia la superficie. Tratamiento es bastante sencillo, ¿sí? Con una cuchilla de bisturí podemos eliminar. Pero quiero comentarles algo allí para que... Cuando este evento se está suscitando, es el crecimiento de un pedazo de piel en forma, digamos, sí, alargada. Este pólipo fibroepitelial tiene en su interior, aquí, como todo tejido, va a tener esto. ¿Sí? Y aquí. Entonces, ahora sí démosle, como dicen los periodistas, póngale color, dámosle color. Aquí. Estoy viendo es que están quedando estos dos, aumentemos el grosor. Listo, entonces este pólipo fibroepitelial, una característica interesante es esta, que él crece y hace que los vasitos crezcan alrededor de él y nutran al tejido que está aquí formado. Entonces, un tratamiento podríamos decir, no, esto con una cuchillita aquí y listo, y quedó arreglado. Sí, se puede hacer. El problema, ¿cuál es? Que como esto tiene vasos sanguíneos, de pronto el sangradito va a ser algo molesto y puede ser un poquito complicado detenerlo. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero puede molestar un poquito el sangrado porque el vaso, pues de acuerdo a cómo sea la lesión, puede ser más grande, ¿no? En otros casos, hay gente lo siguiente, que cogen y a este tipo de lesioncita llegan y la envuelven con un pedazo de hilo que podría ser un cabello, ¿sí? Algunos dicen que utilizaron un cabello para ayudarse a quitar eso. Entonces empecemos a mirar que este que está aquí, si yo les digo, le voy a colocar una especie de hilo, vamos un poquito más de grosor, ¿no? Ahí. Entonces llega se le da vuelta y lo va estrangulando, ¿sí? Entonces te puede decir aquí lo estrangula. Viene por aquí, ¿sí? Viene por aquí. Allí ya quedó un poco ese contorno. Le pintamos allí. Le pintamos el grosor aquí. Y ya decimos listo. Un poquito más grande. Y le puede dar varias vueltas, ¿no? Entonces, puede decir, le vamos a dar varias vueltas. Y aquí está. Algunos le dan una vuelta, por decir, cada día le van apretando un poco más hasta que terminan ahorcándolo. En estos casos se tiene paciencia porque lo eliminan, pero a la vez también les evita el tener que cortarlo y de pronto el sangrado, porque poco a poco él se va necrosando y termina cayéndose. ¿Sí?
Algunas mujeres también cuando lo encuentran, con el cabello largo, pues sacan un cabellito y se lo van enrollando y lo van apretando. Sí, es un evento que se va a suscitar como algo degenerativo en la piel, pero que está dentro de lo esperado y que no produce ninguna situación desde el punto de vista funcional que altere. Este otro quiste epitelial también lo vanillo, que es un crecimiento respecto nodular, que tiene algún componente de este elemento epitelial y que se observa eso en una forma nodular en diferentes sitios del cuerpo, especialmente hacia zonas de extremidades. El queratoacantoma, que es la imagen que ustedes están viendo acá, es una lesión que algunos dicen que parece un volcán. Si yo la miro ahí, de pronto no parece tanto, ¿no? Se ve que algo tiene aquí en la superficie, y miren que aquí tiene el tejido. Entonces te parece, listo, sí parece un volcán en el sentido de que tiene estos componentes, y lo que uno observa es que produce cantidad de queratina, los queratinocitos están aquí, están produciendo cantidad de queratina, y ella la va enfocando y la va proyectando hacia la superficie, ¿sí? Como si fuera exactamente como lo que les decía hace rato, como si fuera un volcán. Entonces esa queratina va saliendo, pero cuando uno hace el análisis, es un crecimiento de aquí, de todo esto, y crece y va saliendo por acá. Este tipo de lesión, a pesar de que no es un cáncer como el carcinoma escamoso de piel, pues sí tiene que ser muy bien analizado porque a veces en este crecimiento y algunas alteraciones imagenológicas que da estas zonas, podría de pronto confundirse y se tendría que hacer un diagnóstico diferencial con una lesión de tipo carcinoma escamoso. ¿Y por qué escamoso? Que el carcinoma escamoso produce queratina y lo que está botando aquí es queratina, entonces con mayor razón yo podría estar pensando en una situación como esa, ¿sí? Pero ya, como les dije, ya el análisis exhaustivo, el análisis microscopio, nos va a dar la claridad qué es eso, ¿sí? Entonces, ese es el queratoacantoma. Entonces, ya habíamos visto el queratoacantoma. Veamos este tipo de tumores que realmente se presentan y que le suelen prestar un poco de atención, pero no tanta como la que debería de hacerse, ¿no? Pues son lesiones que están relacionadas con los anejos y ¿cuáles son los anexos de la piel? Uñas, pelo, ¿Qué más? glándulas sebáceas, ¿Qué más? ayuden. A nivel epidérmico, De la piel, porque la epidermis no hay. A nivel dermis. pues hay los que son las terminaciones nerviosas libres, corpúsculos, Glándulas, sudoríparas, folículos. vasos sanguíneos. Listo. Anexos de la piel, especialmente desde el punto de vista de esos son. Miren aquí. Folículo piloso, glándula sebácea, sí, glándulas apocrinas y glándulas eccrinas. Las apocrinas serían más por el lado de las de zonas como de las axilas, sí. Algunas también en región a nivel sí, a nivel púbica, y otras ecrinas haciendo relación a las que producen sudor. Listo. Entonces, cualquiera de ellas, bajo estímulos de proliferación, pueden generar, en este caso, una lesión de tipo tumoral, aunque en su versión casi todas son benignas, sí, la gran mayoría son benignas,
Pero cuando las miramos, un trichoepitelioma, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del tricobezoar? No, ¿No se acuerdan? no. ¿Se acuerdan de en estómago del tricobezoar? Más o ¿No menos. era que se llenaba de pelo? Exactamente. Ahí, de ahí Ah, ya, saquemos, dicho, está hablando de que es pelo. Así como la publicidad nos ayudó y nos hizo aprendernos que ónico quiere decir uña, aprendamos también que trico quiere decir pelo. Entonces Pelo. aquí, tricoepitelioma, folículo piloso. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos formas, ya sea el tricoepitelioma, el tricofoliculoma, involucra pues la matriz del pelo, la diferenciación, y realmente se ve el crecimiento de varias lesiones a ese nivel. ¿Sí? Lesiones involucrando lógicamente el folículo piloso. El otro evento, ¿sí? Son la que involucra la glándula sebácea, que puede ser un adenoma sebáceo o un epitelioma sebáceo, también denominado de esa manera. ¿Sí? Entonces, está la glándula sebácea, que se le ve históricamente algunas terminaciones no, sino acumulaciones intracitoplasmáticas lipídicas, ¿sí? Y clínicamente, el de arriba pues no tenía de pronto una significación relevante. En cambio, este aquí tiene una asociación con algunas neoplasias malignas internas. Entonces, esto que nos sirva como de guía para decir, a este paciente hay que tratar de buscarle algo más. Y él de pronto tiene eso, pero no es maligno. Que puede quitárselo, listo. Y en ese sentido, pues ahí aparecen otros tipos de tumores. En las apocrinas, ella está hablando de el siringo, cisto, adenoma, ¿sí? Haciendo relación a la glándula que le estoy comentando, siringo, cisto, porque forma un quiste, adenoma porque tiene glándula, o sea, con estructura glandular, y papilífero por la formita como se está proyectando. Entonces, la secreción tipo apocrino, o sea, por decapitación, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir apocrino? Por decapitación, o sea, ¿qué? Bota pedazos. el mismo. Digámoslo así, o sea, la célula, en este caso sale un pedazo, ¿sí? Una punta de la célula va saliendo. Realmente la mayor parte de la población comemos pedazos de células de esa forma, porque esa es la forma de secreción que se hace en la leche, ¿sí? Se sale un pedacito y pues eso es una apocrina. Sí, sí, no importa de dónde estemos tomando, la leche tiene esas características de tipos de secreciones, ¿no? Bueno, entonces aquí a ver dónde se ve más mixtos, epidérmicos y anexiales, en cara, cuero cabelludo y otros nervios que a menudo denominan sebáceos. Y el último, el siringoma, se llama la atención de estas lesiones. Miren cómo pueden crecer en forma ligeramente casi papular, ¿sí? Parecieran vesículas, pero no, es algo que está como creciendo. Y miren cómo se vería histológicamente esta imagen. Crecen las células tumorales y van haciendo van adoptando esas estructuras, ese elemento,
de muy celular y de pronto alrededor se alcanza a ver algún tipo como ligeramente organizada estas células. Eso se los comento porque ya ahorita vamos a mirar un tumor que se llama el tumor de células basales. Muchas veces, y en ese momento lo regresaré a retomar esto porque se van a dar cuenta que casi son similares esos dos lesiones tumorales. ¿Sí? Entonces, que sea como la premisa para mirar eso. La queratosis actínica se la ha considerado como una lesión de tipo premaligna. ¿Sí? Se ha visto que en esta forma de crecimiento se ven personas de mayor edad y lo que se observa es que la acumulación de queratina ¿sí? Empieza a ser prominente, pero como esto está asociado a la intervención del sol, entonces, ¿qué nos muestra? Que el sol está generando un estímulo que con el tiempo va a llevar a que las células empiecen a tener cierta transformación. ¿Por qué lo llaman premaligna? Porque generalmente este tipo de lesiones suelen evolucionar a desarrollar lesiones ya verdaderamente malignas, o sea, un carcinoma de células escamosas. Miren que aquí en este acercamiento nos muestra cómo las células empiezan a verse ya con más cambios alterados, anormales. Aquí para que lo veamos un poco, miren que se ven células un poquito más grandes, hipercromáticas, pero cuando uno ya lo analiza ya en una lesión más avanzadita, ya nota que son más abundantes y cuando las veamos ya en un verdadero cáncer escamoso, nos daremos cuenta que empiezan a tener cierta, por decir como concordancia de ellas, ¿sí? Similitudes, pero ya en cuestión mucho más, en este caso más numeroso. Doc, Dígame. esas lesiones así actínicas por lo general son varias en un mismo lugar o simplemente suelen ser una o pues bien única. Pueden haber más de una, ¿sí? Porque Lo que, pues con tanta exposición que es el sol, por ejemplo, en los brazos, pues no simplemente va a dar en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué solo en un? sí, es que la transformación neoplásica no es simultánea en un tejido. Una célula se puede volver neoplásica y después puede volverse otra, en otro sitio más allá, tardarán, o sea, es muy aleatorio. Puede que muchas logren lograr ese aspecto o puede que muchas no avancen, ¿sí? A lograr esa situación. Entonces, algunas dicen, no, logró solamente crecer una y empezó a hacer ese proceso. Entonces, ese tipo de lesiones hay que tener cuidado, sobre todo porque se ven ya en pacientes de mayor edad, en pacientes expuestos al sol, ¿sí? Y a veces este grupo de población es un poquito, como se dice popularmente, necia, no se cuidan mucho y estas lesiones pueden ir avanzando. Entonces, clínicamente, cuando uno la mira, te recuerda la que acabamos de mostrar, yo creo que lesiones como estas hemos visto, ¿sí? O por lo menos cuando hemos salido al campo hemos visto lesiones así. Lo que es que de pronto esta población no no busca atención por esto, lo ideal sería buscar atención y probablemente resecarlo para evitar que en la maduración de esto, en su progresión, puede llevar a cosas como estas y de pronto a un carcinoma verdaderamente ya declarado, como es el carcinoma de células escamosas o carcinoma de muerte. ¿Sí? Entonces, ese sí es el tumor más frecuente, en últimas, de todo nuestro cuerpo, a nivel hablando humanidad, es el tumor más frecuente. En especial en los sitios que están expuestos a los rayos solares y con mayor edad. ¿Por qué? Porque con la edad, habíamos hablado, se genera una mayor restricción del
de las defensas que normalmente nosotros generamos contra ciertas lesiones tumorales. Entonces, esas lesiones tumorales no se están controlando y estos pacientes tienden a desarrollar células malignas y ellas siguen creciendo y desarrollan ese tipo de lesiones. Algo que es bastante interesante es que las lesiones de carcinoma epidermoide, ¿sí? Listo, están asociadas a la luz ultravioleta, ¿sí? Aquí dice. A la exposición a la luz ultravioleta, entonces lo que pasa es que la luz ultravioleta desestabiliza ese ADN, se generan daños, mutaciones que al final, pues, no son bien reparadas, como ya vimos dentro de todos los procesos de carcinogénesis, no son bien reparadas y termina con una célula normal, mutada, que al final se convierte en una lesión neoplásica. ¿Sí? Como para resumir un poco qué es lo que pasa con ellos. Dicen que incluso los radicales libres que se producen, ¿sí? Dentro de procesos metabólicos, algunos muy básicos, pero que estimulados con lo del sol, pues pueden llegar a producir una lesión tipo carcinoma epidermoide o escamoso. Sucede que este carcinoma escamoso, cuando nosotros lo miramos en el ser humano, ¿sí? Casi siempre lo vamos a reconocer en sitios como serían, pues, manos, tronco, abdomen, miembros inferiores, cuello. Son sitios que los podemos ver, espalda, ¿sí? Por la exposición al sol, entonces también ayuda. Pero sucede que ese carcinoma epidermoide pareciera que tiene como una especie de sitio donde le dicen, a usted casi nunca le damos el paso para que se desarrolle en otro sitio, ¿sí? Pareciera eso, porque él casi no toca, ¿sí? Lo que es cara. Como quien dice, no toca el área que inerva como el nervio trigémino, ¿sí? O sea, toda esa superficie o el nervio facial, toda esa superficie no la tiende a comprometer, ¿no? Y entonces cuando uno analiza esto, dice, ¿por qué no la compromete? Hay como una especie de cambio hacia qué es lo que sucede allí. Entonces, si no se vuelve carcinoma escamosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál se torna? Entonces, ya les voy a comentar porque ese es otro tipo de cáncer, pero terminamos con el epidermoide. Entonces, el epidermoide crece, genera esas mutaciones que ya dijimos, ¿sí? Y lleva aquí a la siguiente situación. Miren, primero que todo, miren la parte histológica de cómo se podía ver esto. ¿Sí? De alguna forma, se dan cuenta que, si usted observa aquí, ¿sí? Dice que son lesiones nodulares ulceradas, por esto parece como en la frente, pero lo que es cara, no. Y cuando uno lo mira histológicamente, miren esto. Esta es la zona afectada. Miren. Entonces uno nota, esto es lo normal, pero el crecimiento acá es descontrolado. Mírenlo por acá, ya las células empiezan a perder sus características típicas, ya se vuelven displásicas, con cloros prominentes. Entonces, eso es lo que uno puede ver con ellos. Y estos cánceres escamosos tienden a producir quistes de queratina. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, hace rato vimos una lesión que producía quistes de queratina. ¿Cuál era? La ¿Se acuerdan? acantosis nigricans pero no, Seguro hay que así. Pero acá, lógicamente, ya es
rodeados de células neoplásicas, de células tumorales. Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahí y que ya empieza a generar diferencia. Y la producción de queratina se vuelve muy abundante y tiende a descomponerse, y cuando eso se descompone huele mal. Y recuerden lo que yo les dije en más de una oportunidad, y la queratina cuando se descompone, pues es de lo que más mal huele en el ser humano. Entonces, tenemos esa característica, ¿no? Me está yendo muy lejos. Entonces, eso es lo que podemos ver allí. Aquí parte de un poco de literatura frente al otro tumor que se presenta a nivel de piel, ¿sí? Piel, el otro tumor, que quiero dejar bien recortado que está medio falta la parte de abajo nomás. Sucede que en estos casos, ellos, hay un carcinoma que se llama así, carcinoma vasocelular. Yo creo que el término epitelioma está un poquito no tan adecuado, ¿sí? Entonces lo podemos aquí agregar para que sea recordado como lo que más, el término como el que más se lo menciona, y que es ¿Qué afecta a la región basal? He preguntado, ¿no? como el término más frecuente con el cual lo podemos encontrar. Carcinoma vasocelular. Es más invasivo. No es tan maligno. No, debe ser más maligno. Ese debe ser más invasivo. Es carcinoma, es maligno. Maligno. Sí, es maligno, pero ese tumor resulta un poquito como que se puede como No se escucha, Doc. Está cortadísimo. No se escucha nada. No se escucha, Doc. Está bien cortado su señal. Está bien cortado. o sea, Don no se le escucha. Se oye. No se oye, Doc. ¿Qué hago? No se escucha, doctor. Y se marchó, y a su barco le llamó. ¿Qué piensan? Chau, Pedro. Respetable. Respetá, Jiménez. sí, se da
en células basales. ¿Cómo son las células basales? ¿Quién se acuerda? Pues, como aplastadas. ¿Quién más tiene otra percepción de las células basales? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? ¿A la forma o cómo? ¿O qué? Sí, a la forma, más que todo. ¿Planas? Planas, cúbicas. Son como que en Con huevito. tendencia a ser cúbicas. Sí, bueno, Sí, tendencia a ser cúbicas. Sí. Sucede que las células basales pareciera que fueran otro grupo de células de las de la piel. ¿Sí? Y son esas células que, en este caso, son células que de alguna forma se las han considerado un poco como células de tipo, por decirlo, de esos tumores, de estos cánceres, como el más benigno, ¿sí? Probablemente porque se lo descubre rápidamente, se da en cara y uno en cara pues logra ver fácilmente las lesiones, porque todos los días se va al espejo y nota los cambios, de pronto eso nos ayuda, ¿sí? Y la mayor parte de ellos los encontramos en estados bastante iniciales, ¿sí? Otro aspecto, miren lo que dice en el segundo renglón. ¿Qué dice el segundo renglón del párrafo? Que se reproduce lento. Entonces ya menos maligno. ¿Y qué más? y rara vez hacen metástasis. Pues porque se reproducen lento. Exacto. O sea, miren que esas características son como más de tumores benignos. ¿Sí? Son otros elementos que uno dice, uy, esto es como muy benigno. Y sí, que se comporta como benigno. Se da en cara. He visto varios pacientes, incluso conocidos. Una compañera, cuando yo estudiaba patología, le dio compañera, pero no de residencia, sino compañera que trabajaba allá, una señora que era secretaria de patología y le dio en un párpado, ¿sí? Pero igual se lo resecaron y todo bien. Entonces, dice que produce, que rara vez produce metástasis, ¿sí? Son de zonas expuestas al sol, la cara es una de ellas, ¿sí? El tipo de piel se ve en piel clara, pues no es la única, pero se ve con cierta frecuencia. Bueno, la relación con inmunodeprimidos también se da en pacientes en situación también del otro tipo de cáncer y algunos defectos hereditarios. Por ejemplo, esta lesión xeroderma pigmentosa es una lesión también crónica que afecta al ADN y que probablemente un paciente que tenga esto tiene tendencia a desarrollar este tipo de cáncer. Van a notar algo especial en ese cáncer. Mírenlo en esta imagen. ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Aún no cambia. Ahora ya. Mire, aquí este aspecto es mirar la siguiente situación. Esta imagen que ustedes observan aquí es de alguna forma algo parecida a la que veíamos por acá. ¿Sí? Creo que era aquí. Miren esto. A veces las lesiones desarrolladas en folículos pilosos o algunos anexos
se parecen un poco a las lesiones, como están viendo aquí, a las que se producen en el carcinoma de células basales. ¿Sí? Pero es que esas están como tabicadas. Digamos, aquí lo que una de las características histológicas que uno encuentra en ellas es un patrón en forma de empalizada. ¿Qué quiere decir eso, empalizada? Que las células en el borde que está en contacto con la parte externa, el último borde, las células tratan de colocarse, si yo trato de dibujar esa empalizada, ¿sí? Digo, aquí voy a dibujar una empalizada, entonces decimos, este podría ser el borde alrededor y la empalizada se vería así, que las células adoptan una situación como esta. O sea, que se vuelven como si estuvieran en fila, todas así. Alrededor del tumor, todas haciendo una especie de fila, paraditas todas ahí. Ese es un elemento que lástima que aquí no se lo alcanza a ver todo el detalle, pero que se ve alrededor de estas lesiones, ¿sí? Sucede que estos tumores, uno dice, bueno, el comportamiento que nos están diciendo que a pesar de que es cáncer, es como un cáncer que no es tan malo. Pues sí, no es tan malo por lo que dijimos, pero dentro de todos esos, ¿sí? Encontramos que existen unos tumores, por ejemplo, el tumor, o sea, el carcinoma vasocelular se puede subdividir morfológicamente. En algunos de ellos, por ejemplo, se llaman el uno nodular, el otro morferiforme. Ya les coloco por qué es importante conocer eso. Y les voy a colocar una imagen. Miren, que aunque sean esos tipos de carcinoma vasocelular los que se generen y sus características sean como tan benignas, hay algunos que son de mejor pronóstico y otros que son de peor pronóstico, y ahí es donde quiero llegar, ¿sí? Entonces, vamos a ver una imagen rápidamente de cuáles son esos, para que tengamos como una especie de por decirlo, una especie de referencia, ¿sí? De conocer en el diagnóstico cuáles de ellos son como los más agresivos. Está tratando de colocarles. Ustedes están viendo allá en esa imagen, ¿sí? Es el carcinoma de tipo nodular, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo nodular, ¿a qué les suena? Que forma nódulos, ¿cierto? Pero cuando usted lo mira allí, el nódulo se representa en esa especie como de esferas que se están generando en ese lugar, ¿sí? A eso es lo que quiero hacer llegar a esa definición. El de tipo nodular haciendo ese tipo de aspecto. El otro carcinoma, por decirlo, el que es un poco más agresivo, ¿sí? Ese que se llama morferiforme, ¿sí? Él ya pierde ese patrón nodular y empieza a hacer algunas proyecciones
que son las que pues lo dejan a uno mirándolo ya con un aspecto bastante, pues, de características menos benignas, sí. Les voy a colocar solamente esos dos. Ese es el nodular, el que están viendo allá, y este que es el como más agresivo. Voy a colocarle la imagen, copiar. Miren la imagen. Sí. La vamos a subir, esta que está aquí, le vamos a colocar aquí abajo. El otro patrón que puede darse. Este es como el más benigno, el nodular. Y el morferiforme es como el que van a mirar aquí, en donde ya no se ven estos grupos de células aisladas formando nidos, sino se ven células formando casi estructuras alargadas, ¿sí? Bien, lástima que no me dio la resolución que quería, pero más o menos al reducirlo se alcanza a ver un poquito más el patrón que quiero que detallemos. Este, sí, en donde se lo ve, miren como estas líneas. A diferencia de este otro que se ven como más, este es de peor pronóstico. O sea, dentro de los buenos, por decirlo así, de esas características buenas de este tumor, existe uno que es un poco más malito y se llama, creo que muere el nombre para que así, ahí. Entonces, de los más o menos, o sea, que es como de mejor pronóstico, ¿cuál dijimos? Nodular. Nodular, ¿cierto? Y este de acá, el nombre como es así. Ese también se lo conoce como trabecular, doctor. Exactamente, trabecular o morferiforme, también es otro, sí, tiene también ese nombre, morferiforme o trabecular, sí, por este aspecto. También pueden guardar ese nombre que usted dice allá, también, y ese es el nodular. Hay otros que van adenoides escamosos, bueno, hay varios de estos, pero dejemos estos dos como el que tiene mejor pronóstico y el que es un poco ya de peor pronóstico. El morferiforme relacionado con los carcinomas de tipo, en este caso, vasocelulares. Hablemos de tumores a nivel de la dermis. Como la dermis es tejido conectivo, tejido epitelial también hay, y eran los anexos y ya los miramos. Entonces veamos lo que es el resto del tejido que no son epiteliales. Y en ese grupo, pues lógicamente encontramos el tejido conectivo que está relacionado, en este caso, con células como son ellos. Está formado por la dermis, elementos, entre ellos está músculo liso. ¿En dónde encontramos músculo liso? En la piel. Hay un pedacito en músculo erector del folículo piloso. Hilo elector. Exactamente. Los erectores del del folículo piloso tienen músculo liso, ¿sí? Así, por eso es que cuando hablábamos en una oportunidad que decíamos, cuando la presentadora dice merizo, realmente es porque esos son Literal. acciones del músculo, ¿sí? Entonces, también tenemos, listo, músculo liso, pericitos, fibroblastos, tejido nervioso, endotelio, o sea, ya empezamos. De este grupo, pues la mayor parte
Cuando se malignizan, ¿qué formarán? ¿Qué tipo de lesiones malignas? ¿Qué nombres recibirán? Todo junto. ¿De cuál? ¿Del liso? O sea, ¿cuál sería la terminación que llevarían? ¿Es Neoplasia. del Leiomioma. liso, Leiomioma. ¿Leiomioma si es del liso solo? ¿O como de todo? maligno? Si es Leio- maligno, Mielosarcoma. la terminación. Leiomiosarcoma. 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 Los sarcomas, exactamente. Si es músculo liso, leiomiosarcoma. Si es fibroblasto, fibrosarcoma. ¿Sí? Aquí en este serían los hemangiomas o angiosarcomas, que se llaman los peritos, y las células endoteliales, que son de origen vascular, ¿no? Y recuerden que el tejido nervioso, en el tejido nervioso hay benignos, hay malignos, o cómo es la situación con ellos. El tejido Benigno. nervioso siempre es maligno. Sí. Como todos los tejidos nerviosos son malignos, solamente tienen grados, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y vamos mostrando la malignidad a medida que avanza el grado. Entonces, el fibrositoma benigno sería el primer elemento, acumulación de células, fibroblastos, histiocitos, ¿sí? Que genera un aspecto de tipo nodular. Ustedes lo alcanzan a ver más o menos, miren, una lesión de tipo nodular. Esta, ¿sí? Muy bien definida, homogénea, por eso lo benigno de la lesión, casi encapsulada. Entonces son cosas que desde el punto de vista histológico son fáciles de pronto ir reconociendo. Ya miren que este otro tiene otro nombre, dermatofibrosarcoma. Se lo conoce, es como uno de esos fibrosarcoma primitivo. ¿Benigno o maligno? Maligno. Exactamente, son malignos. Miren su comportamiento, dice, son localmente agresivos, o sea, crecen, dañan todas las áreas donde se encuentran, pero tiene un componente que les da un poquito de pronóstico un poquito mejor, ¿no? No producen muchas metástasis, rara vez lo producen. Producen pocas metástasis, pero localmente son agresivos. El fibrosarcoma, ¿sí? Incluso desde el punto de vista histológico, pues también se alcanza a ver un morfismo en esos tipos de tumores. Los santomas, esto ya habíamos visto, ¿no? Que a pesar de que verdaderamente no son tumores, pero son crecimientos de células que contienen muchos lípidos y nos dan unas manchas de color amarillento, ¿sí? Pero pues les han dado la terminación de aspecto tumoral. Los tumores vasculares de la piel. En estos sí encontramos una gama bastante amplia, ¿sí? Desde lesiones muy circunscritas, benignas, ¿sí? Como algunos hemangiomas o un hemangioma lobular capilar, ¿cuál es el nombre o el otro nombre de un hemangioma lobular capilar? Eso ya lo habíamos visto y les había dicho que tenía otro nombre, el hemangioma lobular capilar. No. ¿No se acuerdan? No. Bueno, Una pista. sí, se lo dejo para No que es el lo granuloma vuelva a piógeno. recordar. Eso, el granuloma Piógeno. piógeno. ¿Qué? Que no es ni granuloma ni es piógeno. Ni es piógeno. Entonces,
Ajá, no es nada de los dos. ¿Sí? Entonces, ese melangioma lobular capilar, listo. Hay ya otros que ya sean angiosarcomas, que ya son verdaderamente malignos, ¿sí? Porque acuérdense, la terminación sarcoma ya nos está diciendo que es maligno. Entonces, angio, sabemos que los vasos sanguíneos proceden de la tejida, de la capa mesodérmica, entonces mesenquimal, entonces por eso angiosarcomas, ¿sí? Sería otro de ellos. Otro tipo de tumor, ya para ir terminando allí, son los tumores que se pueden dar en piel, pero por células que, como dice aquí, que han emigrado y se han logrado llegar a la piel. Miren que este linfoma también tiene un nombre que no es muy bien colocado, porque miren, que se llama micosis fungoide. Con ese nombre uno pensaría en qué. Hongos. 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 Sí, no, esa es una infección por hongos. Micosis fungoide. Aunque parecieran como redundante, ¿no? Micosis y fungoide, pues micosis son hongos y fungo, que es también hongo, entonces, pero este término nunca los confunda. La micosis fungoide es un linfoma. Y cuando dice linfoma es tumor maligno de linfocitos. Es un tumor de células linfoides que puede, o sea, migrar hasta acá y suele ser muy agresivo, muy destructivo de células T. Si la imagen no les da mucho aspecto por la destrucción que hace, son realmente úlceras las que forma. Yo he visto pacientes, una vez en Medellín tuvimos un paciente, pero con una destrucción bastante marcada de un linfoma como estos. ¿Sí? Las células T crecieron y generaron un daño bastante marcado. Aquí se alcanza a ver un poco la gran prominencia de células, algunas ya están metiéndose. Cuando las células están ya metiendo dentro de tejido epitelial, o sea, siempre deberíamos de tener claridad en eso. El tejido epitelial es un tejido que es una barrera y él no le da la opción de que se meta nadie más en condiciones normales, no se debe de meter nadie allí porque él está equilibrado, hay unos más así. Pero cuando una lesión logra empezar a meterse dentro de las células normales del epitelio, entonces estas células han logrado vulnerar, están superando la capacidad de que aquí no tiene que venir y ya están invadiendo. Entonces, ahí uno dice, estas células no están haciendo un proceso normal. Sí, incluso, para que si también no se nos vaya a perder las propuestas, o sea, las respuestas inflamatorias también hacen eso, pero esta neoplásica también lo hace. Entonces, si una situación clínica vemos esto y luego tomamos una muestra y encontramos que son linfocitos los que están generando esto, empezamos a enfocarlo como si fuera una lesión tumoral y cuando hacemos el estudio más profundo nos damos cuenta que son células T, situación que realmente es importante tenerla en cuenta por la agresividad y el tratamiento que amerita estos pacientes, ¿no? Ya necesitan un tratamiento mucho más exhaustivo. Bueno, eso dejémoslo allí. En la próxima clase vamos a mirar la maduración de trastornos en la maduración de la epidermis. ¿Sí? Entonces, para que no se nos vaya a cortar otra vez la comunicación. ¿Listo? Bueno, Sí, Tal vez, Doc. están allí.